Señores estudiantes, buenos días. Espero que estén bien, en unión de toda su familia. El tema que vamos a tratar hoy son los aportes de la literatura ecuatoriana del siglo XIX a la construcción de nuestra cultura diversa. De antemano vamos a indicar algo, el motivo indígena de la literatura del siglo XX. Dice, la historia del pasado indígena está presente en la historia del Ecuador, desde el siglo XIX, antes de que naciera la República. Es decir, todos los hechos, todo lo que sucedió en el siglo XIX quedó plasmado en una historia y que hasta ahora lo recordamos y hasta ahora lo leemos la historia. ¿Cuál fue la historia de nuestro Ecuador, de nuestros indígenas, la vida misma de nuestros indígenas en el siglo XIX, antes de que se convirtiera en República del Ecuador nuestra nación? A esto dice José Joaquín de Olmedo, expresa así: desde los principios del descubrimiento se introdujo las costumbres de encomendar un cierto número de indios a los descubridores, pacificadores y pobladores de América, con el pretexto de que los defendieran, protegieran, enseñasen y civilizasen, así como también exigiéndoles tributos, aplicándoles toda especie de trabajos que tuviesen los encomendadores en su encomienda, el premio del valor y los servicios que hubiesen hecho en favor de la conquista. Si nosotros analizamos este fragmento, podemos darnos cuenta que simplemente estos pacificadores, como se llaman los descubridores de América, estos descubridores no era más que aprovecharse, digamos, de la ignorancia de nuestros antepasados, de nuestros indígenas, quienes creyeron en ellos que en realidad les estaban defendiendo, que les estaban protegiendo, enseñándoles. Pero a cambio de eso, ellos esperaban sus tributos. ¿Qué eran los tributos? Eran los regalos, eran los obsequios que los indígenas les hacían a ellos, en dinero, en bienes, en tierras. Entonces estos encomendadores, estos descubridores se aprovecharon de la situación y los indígenas ingenuamente también creyéndoles entregaban grandes sumas de bienes, de tesoros, la tierra mismo se les entregaba. Y también se aprovecharon del trabajo, de la mano de obra de nuestros indígenas. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Fueron los conquistadores, porque todo fue a favor de los conquistadores. Entonces, haciendo un pequeño análisis sobre este fragmento. Pero no así queda ahí la historia. Hay aportes como el aporte de Juan Leumera, uno de los representantes, uno de los escritores representativos en nuestro Ecuador, que fue Juan Leumera. ¿Quién era Juan Leumera? Era un escritor que recopilaba coplas populares y que en muchas de las ocasiones a estas coplas él introdujo el idioma quechua. La mayor parte de las coplas no son de autores anónimos, y eso es lo que le facilitó a Juan Leumera recopilar este tipo de producción literaria. Sin embargo, el crítico Fernando Iturburu afirma que Mera, en la recopilación de los poemas populares, tanto impresos como orales, dividió la tradición clásica y lo dividió en dos grupos, los divinos y los humanos, así como también temas como amatorios, políticos, matrimoniales, morales
etcétera, entre otros, para luego convertirse en un esteticista y solo hablar de la moral. Juan León Mera pues cuida un gran número de versos ofensivos a la moral. Voy a dar lectura a uno de los fragmentos de los cantares del pueblo ecuatoriano de 1892, que fue una recopilación de Juan León Mera. De antemano, este fragmento es de un autor anónimo, ¿no? Pero que está dentro de las coplas que Juan León Mera recopiló. Dice: al pobre como a basura lo botan al muladar. Si no quiere que lo boten, váyanse a un rincón a dar. Mire cómo manifiesta el autor, el escritor, que en muchas ocasiones a una persona cuando es pobre lo dejan a un lado, ¿no? Lo hacen a un lado, hasta cierto punto, como que le apesta. Por eso dice a la basura, algo que no sirve, como que no sirve esa persona. Así es como se manifiesta el autor en esta primera copla. En la segunda dice: la vida del hombre pobre, qué vida tan lamentable. Cuando espera alguna dicha, al revés siempre le sale. Sucede de que por más cosas que trate de hacer, este hombre, como lo cataloga pobre, todo le sale mal. Todo le sale mal. Por más que intente, por más que ponga todo su contingente, le sale mal. Para el colmo le sale mal. Y en la tercera copla: cuando el pobre entra a la iglesia, hasta en ella es mal mirado, como si por ser un pobre no le hubiesen bautizado. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar y lo analizamos, esta copla, cuando una persona entra a un lugar, o una iglesia, o cualquier otro lugar público, es como que le quedan mirando, como que le quedan viendo, y como así, y mal vestido, o andrajoso, o bueno, le miran todo, y lo hace sentir mal a la persona, ¿no? Y así es como lo cataloga, que cuando entra a la iglesia todo el mundo lo mira y le hace sentir mal, desde luego, le hace sentir mal. Esto en cuanto nos podemos fijar en la forma, en el estilo que manifiesta el escritor en estas coplas. Otro representante de esta época del siglo XIX le tenemos a Juan Montalvo, quien fue un ensayista de renombre. Fue un liberal, se sintió atraído por la cultura española y francesa, y el tiempo que combatía con sus textos literarios ecuatorianos de turno. Fue un polemista y ensayista, sin dejar a un lado el panfleto para desprestigiar al presidente García Moreno e Ignacio de Ventimilla. Ignacio de Ventimilla, él lo describe de esta siguiente manera a Ignacio de Ventimilla. Dice: Ignacio de Ventimilla cultiva la pereza con actividad y sabiduría. Ese hombre perfecto, ese moste de carne echado en la cama, derramándosela en el cogote a un lado y a otro, todo por fuera del colchón. Es el mar muerto que parece estar viviendo eternamente, sin advertencia a la motivación del Señor que pasó sobre él. Si nosotros pensamos, si nosotros hacemos una reflexión de lo que Juan Montalvo escribe en contra de Ignacio de Ventimilla,
podemos darnos cuenta o podemos apreciar o nos podemos imaginar que al decir un moste de carne es una porción grande de carne, una porción grande. Nos podemos imaginar que es hasta cierto punto, nos podemos imaginar que es obeso, demasiado gordo, que sobresale su gordura de los perfiles de la cama, y más bien lo cataloga como el mar muerto. Dice como el mar muerto, como una persona muerta. Claro, porque no hace nada en la cama, solo esperando o recibiendo que le ayuden desde ahí de la cama, porque él prácticamente no se valía por sus propios medios, ¿no? Eso da a entender el escritor, haciendo nosotros una pequeña reflexión, haciéndole un análisis sobre el escrito, sobre las expresiones que plasma Juan Montalvo. A esto se suma, a todo esto que hemos visto, se suman algunas preguntas referentes al tema. La primera, ¿desde cuándo el pasado indígena está presente en la historia del Ecuador? Habíamos dicho que es a partir del siglo XIX, antes de que se convirtiera en República del Ecuador. Esta pregunta lo contestó uno de los señores estudiantes presentes. Otra pregunta, ¿cómo reconocemos que es una cita textual? Comentaba la señorita Chango que una cita textual lo reconocemos por la representación de comillas, ¿no? Entre comillas. El texto está escrito entre comillas. Eso significa que no corresponde ese texto, esa idea, no corresponde al autor mismo del que está escribiendo o del que está desarrollando su texto, es decir, que es tomado de otro texto, que es tomado de otro autor. Eso quiere decir que no es propia las ideas del autor que está en ese momento escribiendo. Otra pregunta, ¿qué recopiló Juan León Mera? Pregunta que fue contestada por Christopher Velastegui. Decía que fue recopilada, fue coplas populares, que inclusive lo introdujo en aquellas coplas el idioma quichua. Otra pregunta, ¿cuáles son, las manifestaciones del escritor en este fragmento? ¿A quién corresponde? Más bien, ¿a qué autor corresponde este fragmento, estas coplas que lo pusimos como ejemplo? Contestaba el señor González que las coplas populares es de un autor anónimo, es decir, que no tiene, no se identifica el escritor, el autor de estas coplas. Otra de las preguntas, Juan Montalvo, ¿quién era? Y contestaban que fue un ensayista, ¿no? Hablamos del ensayo también, hablamos que el ensayo está compuesto por 3 elementos, el inicio, el desarrollo y la conclusión. Bien, señores estudiantes, si hay alguna pregunta, de lo contrario, muchas gracias. Espero que hayan entendido y hayan comprendido el tema y nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias por su atención.